Vamos a presentar lo que es la NIA 720. Trata de responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues en cada entidad emite anualmente un informe en el que junto con sus estados financieros pueden adjuntar otra información financiera y no financiera, pues tales como informes de administración o del directorio, datos del entorno económico. En relación, según a esta norma, para efectos de esta NIA, esta otra información financiera y no financiera es la que se le llama otra información. ¿Cuál es el alcance de la NIA 720? Pues trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a otra información incluida en documentos que contienen estados financieros auditados y el correspondiente informe de auditoría. La opinión del auditor no cubre la otra información y el auditor no tiene responsabilidad específica de determinar si la otra información se presenta correctamente o no. Pero también el auditor debe de considerar otra información para soportar la credibilidad de los estados financieros en relación a otra información, para que no afecte la información de documentación auditada. También aquí hay una excepción que el auditor puede tener responsabilidades adicionales derivadas de requerimientos legales y reglamentarias en relación a otra información que queden fuera de alcance de esta NIA. ¿Cuál es el objetivo de la NIA 720? Pues la NIA 720 es que el auditor, su objetivo es responder adecuadamente cuando los documentos que contienen los estados financieros auditados y el correspondiente informe de auditoría incluyen otra información que él debe de presentar adecuadamente la información. Continuando con la exposición, tenemos algunas definiciones para poder entender esta norma. Tenemos el primero que dice informe anual, que se refiere al documento o conjunto de documentos preparados habitualmente con periodicidad anual por la dirección o por los responsables del gobierno de la entidad de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias o con la costumbre, cuyo propósito pues es proporcionar a los propietarios u otros interesados, ¿verdad? Información sobre las operaciones de la entidad y sobre sus resultados y su situación financiera tal como se expone en los estados financieros. Ahora bien, ¿qué es incorrección en la otra información? En este caso existe una incorrección en la otra información cuando la otra información está incorrectamente expresada o induce a error de algún otro modo. Es decir, lo que incluye cuando omite u oculta información necesaria para poder entender adecuadamente una cuestión revelada en la otra información. Ahora bien, ¿qué es otra información? Se refiere a la información financiera o no financiera distinta de los estados financieros y del informe de auditoría correspondiente, incluida en el informe anual de una entidad. También tenemos los requerimientos de esta norma. Como primer requerimiento tenemos la obtención de la otra información. Esto quiere decir que de manera oportuna se busca obtener la información antes de la fecha del informe de auditoría, de modo que pueda aplicar los procedimientos establecidos en la NIA antes de la fecha de este. Lectura y consideración de la otra información. El auditor debe de planificar la auditoría con escepticismo profesional, es decir,
el auditor debe de mantener el escepticismo profesional durante la lectura y consideración de la otra información. Respuesta cuando parece que existe una incongruencia material o una incorrección material en la otra información. La discusión del auditor con la dirección sobre una incongruencia material puede incluir solicitar a la dirección que sustente sus declaraciones en la otra información. También tenemos el otro requerimiento, respuesta cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información. Esto quiere decir que las cuestiones que tome el auditor, si la otra información no se corrige después de comunicar con los responsables del gobierno de la entidad, son una cuestión de juicio profesional. Ahora bien, la otra dice respuesta cuando existe una incorrección material en los estados financieros o cuando el auditor debe de actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno. Es decir, que al leer y considerar la otra información puede llegar al conocimiento del auditor nueva información que tenga implicación en su conocimiento de la entidad y de su entorno. También en el informe de auditoría se debe de incluir o se incluirá una sección titulada Otra información. También el auditor incluirá en la documentación de auditoría la documentación de los procedimientos aplicados de conformidad con esta NIA y también la versión final de la otra información sobre la que el auditor realizó su trabajo que requiere esta NIA, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Esto ha sido la presentación de nuestro grupo. Que tenga un buen día.